gusto de presentarte a una artista. Es que esta es la misma troje donde don Jaime Sabines hablaba con mi papá y yo por la ventanita lo escuchaba. Y ese es mi libro de Sabines en mí. Pero ahora hay una artista que tiene una mirada maravillosa. Se llama Carmen Parra y le llamamos Carmen la Diáfana. ¡Ay, me tienes que contar la historia! A ver, ¿Dónde me siento? donde quieras. ¡Ay, me siento emocionada! Yo te había visto como amiga, pero ahora como artista. Ella es como nuestra hermana cómoda. Pero es una mujer maravillosa. Y me está contando de dónde salió esta pléyade, se llama, de ángeles que ocupan tus bellísimas obras. Cuéntame. Te voy a contar que yo nací, me llamo Carmen, nací en San Ángel, como comunidad San Ángel. Ahí naciste. Sí. Ah, Entonces, el ángel está desde que yo nací en mi vida. ah. Y el convento del Carmen en San Ángel, como sabes, lo fundó Santa de Ávila. Ajá. Fundó a la orden de los carmelitas. Ajá. Estoy que me muero de la emoción. Qué bueno, Flora. A ver, entonces, ¿tú conociste el mundo surrealista? Porque te casaste con Gironella. Gironella. Qué extraño apellido de Gironella, ¿no? Sí, ¿Era mexicano? No, bueno, sí, claro que era mexicano, Ajá. pero el Gironella es catalán, el papá es catalán, catalanísimo, Ajá. y entonces y yo creo que es de origen medio italiano, Gironella. Por eso yo... Me casé con él Pensaba que era Gironella, a los pero... 29 años. Entonces, ¿Y él tenía Gironella 39? catalán, no, él tenía 46. ¡Ay, caray! Sí. ¿No andabas buscando a tu papá por ahí? Claro, siempre he buscado a mi papá y nunca lo encontré. Porque siempre que nos casamos con un hombre mayor, está el juego de papá. Claro, Siempre. sí. Pero entonces papá también fue quien influyó a llevarte a este... Bueno, cuando eras chiquitita me estabas platicando que te llevó a este... Bueno, a este altar. mi papá, siendo arquitecto, era un apasionado de la arquitectura del siglo XVI que construyeron los españoles. Ajá. Al llegar al continente americano, porque era una arquitectura de grandes volúmenes, inédita. Ajá. Como lenguaje arquitectónico. Entonces él era feliz y enseñándome todas esas iglesias, ¿no?, que están resumidas en un libro de Kubler sobre la arquitectura mexicana. Entonces, bueno, te estaba diciendo que yo nací en San Ángel. El ángel, sí, lo tengo desde que nací, porque nací en San Ángel. Luego mi papá restauró la iglesia del Carmen en San Ángel, yo me llamo Carmen. Ajá. Entonces, y el altar de la iglesia pues tiene una Virgen del Carmen llena de ángeles, con los símbolos de los carmelitas que te dije que estudiaban a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa. Con este rosario enorme. Exacto. Digo, en este pectoral, sí, del... los carmelitas. ¿Los carmelitas? Sí. Y yo vivía con mi mamá atrás en lo que eran las huertas del convento del Carmen, que se llama Chimalistac. ¿Y tu papá pasaba por ti siendo tan chiquita para irse a...? Sí, claro. ¿Ya se habían separado ellos? Sí. Mi papá no resistió ni la paternidad ni el matrimonio. ¿Era muy libre como tú? Sí. Es que tú eres una mujer
libérrima. Yo digo que me impresiona, que te puedes quitar la ropa. Aquella noche que nos dejaron para platicar juntos, yo dije, qué horror esta señora. Y eran las 5 de la mañana y estábamos platicando, y a la mañana siguiente amaneciste, tú no sabes. Pero, y de repente dije, yo que soy tan celosa de mis cosas, tú traías mi blusa puesta. Y esa blusa me la encontré. ¿Cómo que te la encontré? Ahí estaba. Dije, pues es mi blusa. Pero cuando te la quitaste para irte a meter al agua de los lagos, y te valió gorra. Y si no me quieren ver, voltéense. Yo dije, qué mujer más maravillosa. Por eso a mi marido le llama la diáfana. Pero a ver, entonces Los Ángeles me comentabas que son la pregunta de Los Ángeles. Yo nunca quise ser un artista de galería, de pintar un cuadro y venderlo en una galería. Ese mundo artístico no me interesa. Yo quería que mi lenguaje fuera un lenguaje en que la gente se conectara inmediatamente. Ajá. Y sobre todo en este país tan huérfano, ¿no? ¿Huérfano en qué sentido? Bueno, somos un país de huérfanos, pues porque no tenemos raíces afianzadas, porque no sabemos nada de historia, porque los papás nos abandonaron, porque somos un país huérfano. Porque no estamos identificados ni con los indígenas, exacto, ni con los españoles, así es lo que decías, sí, ¿no? Exacto. Entonces es una orfandad. Una orfandad de raíz. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Los Ángeles. A Los Ángeles. Tú decías que Los Ángeles, bueno, que la gente sí, es un ideograma universal. Si tú ves un ser alado, te transmite la idea de que hay una conexión entre el cielo y la tierra. Ah, eso está lindísimo. Sí. Entonces, que te cuida, que te acompaña y que te abre un camino, digo. Entonces, y que es parte de tu cultura. ¿Es una cultura mundial, la de Los Ángeles? Sí. Mundialmente sí. es un ser alado que te acompaña. Que te acompaña. Más que te cuida, te acompaña. Te acompaña. Y decías que entonces la gente puede reconocerse inmediatamente. Yo hago cosas en que la gente se reconoce inmediatamente. Ajá. Porque, por ejemplo, el arte abstracto, que es un arte interesantísimo, por ejemplo, Kandinsky es uno de mis artistas preferidos, pero es un arte que tienes que tener mucha información para comprender el significado. Si tú, por ejemplo, yo que trabajé en el Museo de Arte Moderno, que está en Chapultepec, con el maestro Gamboa, que fue mi maestro, por ejemplo, teníamos exposiciones, digamos, de un artista alemán que se llamaba Emil Nolde, que pertenecía a un movimiento de expresionista alemán, en fin. Entonces llegaba pues un obrero mexicano, veía esos cuadros, y entonces la imagen que le transmitía, él no se conectaba inmediatamente. No, claro. ¿Me entiendes? Ajá. Porque el conocimiento que tienes que tener anterior para conectarte con una obra así, pues es de privilegios de alguien que ha viajado y estudiado, etcétera, Claro, que no somos todos. Es en cambio, no, desde un niño chiquito sí, hasta un anciano de cualquier nacionalidad, pero no fue intencional, me imagino. Pues sí, fue. No, yo quería hacer algo que la gente se conectara inmediatamente. Ok, pero no dijiste para que la gente se conecte voy a pintar ángeles. No. Empezaste, no. Al revés, hablábamos Sí, de que la infancia sí, es destino, sí, ¿no? exacto, Bueno, la exacto. infancia no es destino. Freud decía eso, pero ya no lo es, porque lo podemos transformar. Claro. Pero yo te preguntaba hace rato, ¿qué parte de tu infancia aparece en tu obra? Y tu respuesta muy linda, toda. Toda, sí, toda, porque
porque yo estaba sumergida en ese mundo, ¿me entiendes? Entonces, el mundo del barroco mexicano, el mundo de la arquitectura, el mundo de la artesanía, el mundo del descubrimiento del arte prehispánico, porque mi papá era muy amigo de Diego Rivera. Ah, sí. Y me llevaba a ver cómo Diego hacía el anahuacalli. Y en mi casa había piezas prehispánicas, y había petates, y había ollas. Y, digo, ¿En la casa de tu papá? Y de mi mamá. Ajá, ok. Entonces, sí, entonces, esa conexión pues, la tengo desde que nací. Yo hasta dormí en petates, digo, de mi infancia. Claro. Entonces, ebullición, que es este país volcánico en que todo se está formando. Ajá. Pues yo provengo de ese magma. De ese magma. Exacto. Pero a ver, ese magma vino a florecer en las manos de Gironella, en París, Exacto. a donde estaban los surrealistas, y él era amigo de ellos. Era amigo de Mata, ¿no? Mata, muy amigo de Mata. De donde André Breton hizo todo su movimiento, exacto, donde estaba... Que fue uno de los movimientos, creo, más importantes del siglo XX. Sí, por supuesto. Porque además era una posición moral ante el arte que ya no existe, ¿no? ¿Moral? Sí, moral. ¿En qué sentido moral? En que tú tenías que, a través de todo este descubrimiento de Freud, del inconsciente, todo, sí. Que la gente cambió el lenguaje visual, ¿no? Ajá. Hacer lo que realmente estaba dentro de ti. No era para vender los cuadros. No, era el subconsciente que aparecía de diferentes maneras. Exacto, ¿no? Sí. El mundo de Magritte, que a mí me encanta, con aquellos balbicots, o ¿cómo se pronuncia? Con esas pequeñas columnatas de las escaleras, y con esa mamá muerta, cuando su mamá se murió. Entonces, mundo fantástico. Esa pijama colgada. Sí. ¿No? Esa pijama colgada donde están los senos de su mamá colgadas. O la mamá muerta flotando en el río. Claro. Es el mundo del subconsciente, claro, que de los sueños, el onírico, descubrimiento, ¿no? de los sueños. Onírico. Sí. Y la posición moral es que era un movimiento de investigación del inconsciente, pero no era esta posición contemporánea en que todo es parte del mercado, ¿no? Entonces, en eso digo que era una posición moral. Es lo que me decía Buñuel. Yo fui surrealista porque era una posición moral. Moral. Claro, porque eran gentes que estaban tratando de descubrir otros mundos. El mundo onírico, el mundo del subconsciente. Exacto. Y Freud también, ¿no? Exacto. ¿Sabes que a mí me encanta la anécdota que seguro conoces, de que cuando los surrealistas se presentaron, Dalí iba metido dentro de una casaca de buzo? Sí. Justo para enseñar que se trataba de bucear en el subconsciente, ¿no? Y empezó a hacer unas señas, y todo el mundo decía, bueno, Dalí quiere expresar algo. No, se estaba ahogando. Se estaba asfixiando. Seguramente. Esa presentación en París con todos los personajes, y tú conociste a varios. Entonces, ¿tú conociste a Buñuel? A Buñuel mucho. ¿Cómo era Buñuel? Era terriblemente... No, para mí profundo. Era un personaje extraordinario. Era como vivir con un rinoceronte, porque en primer lugar tenía una estructura física de su cuerpo lleno de huesos, parecía un santo hecho de madera así, labrado. Ajá. Y a él nada más le gustaba estar con muy poca gente. ¿Sí? Sí, muy poca gente. Y realmente como conocer a la persona que estaba enfrente de él. No le gustaban, ni las fiestas ni nada.
por eso fue extraordinario cuando Gironella le hizo su primera fiesta, cuando cumplió, no sé, 72, 73 años. ¿En dónde se la hizo? En una galería en México, y fue una fiesta que fue un happening artístico porque metió a la galería borregos. ¿Cómo? Sí, borregos vivos, hormigas vivas, hizo como una película de homenaje a Buñuel adentro de la galería. ¿Eso lo hizo Gironella? Sí. ¿Era tu marido todavía? Sí, sí, sí. ¡Guau! Y fue Mata, Fue Mata. fue Súper Cortázar, fue Carlos Fuentes, fue, yo creo que García Márquez, fueron como todos los intelectuales de esa época. O sea, tú también en ese sentido me imagino que eres un poco huérfana de tu generación, Claro. porque te brincaste a tu generación. Así es. Con un hombre más de 10 años que tú, Sí. y entraste a un mundo maravilloso, Ajá. ¿no? Sí, claro, a otro. Y con lo inquieta que eres, Exacto. te encontraste ahí con un mundo que... Extraordinario. Ajá. ¿Eh? ¿Ya pintabas entonces? Sí, sí, yo pinté desde niña. Ya había hecho exposición antes de conocer a Gironella. ¿Ahí te conoció en el mundo del arte o...? Sí, sí. Y entonces la China Mendoza fue la que me presentó a Gironella. Ajá. Y bueno, y nos enamoramos súbitamente y a la semana ya vivíamos juntos. ¡Ay, Dios! Sí. ¿Qué hacía tu mamá con tanta libertad tuya? Me imagino que un shock, Pobrecita, sí, no, horrible. ¿no? Mi mamá tan preciosa. Ay, pobrecita, con ¿Cómo una era hija ella? como ella. ¿Cómo podías Muy sobrevivirte? muy melancólica, era como mi antítesis. Ajá, ajá. Era muy melancólica, muy bonita, ¿Como tú? flotaba, Ajá. vivió en una especie de nube de amor hacia mi papá. Ajá. ¿Y tu papá arquitecto famoso? ¿Parra era famoso? Como en los 50, 60 fue muy famoso. Pero tú no estudiaste ni arquitectura ni pintura, entiendo. No, yo estudié primero antropología y luego me fui a Roma y Ah. estudié pintura en Roma 2 años, Antes de conocer... ¿A qué edad te fuiste a Roma? a los 19. ¡Wow! Te Ujú. fuiste al mundo italiano donde está la efervescencia de la creatividad. Claro. No, y bueno, además, en Roma sales a la calle y todo es arte, digo, ¿no? Todo es arte, claro. Todo. Y estuve primero en España porque iba a buscar mis raíces a Andalucía, porque el papá de mi papá era de Ronda, Ajá. de donde surge la tauromaquia en España. Ay, Y entonces fui a ver a mis parientes que todavía vivían en Ronda, pero España era pobre, y todavía estaba Franco, entonces era rarísimo, era un país muy oscuro, ajá. nada que ver con la España de ahorita. O sea, no te encontraste con... Bueno, Andalucía de todas maneras, por Dios juro que Pero fuera, era pobre. Es un mundo alegre, ¿no? Pero pobrísimo, porque salían de la guerra. Era 1964. Ajá. Entonces, y después fui a París, que también era una ciudad oscura, todavía no la habían limpiado, Ajá. porque no sé si Mitterrand limpió ya no me acuerdo qué presidente limpió todas las fachadas, Ajá. pero cuando yo vivía en París, pues todas las fachadas estaban medio negras, Ajá. del hollín del tiempo, y Las mansardas negras, Sí. las del arquitecto Mansart. Sí, y luego trabajé en el Museo del Hombre, que era también pobre. ¿Trabajaste en París? O sea, antes de irte a vivir con Gironella a París, ya te habías Pues ido. todo está ¿Ya antes habías de ido? Gironella, sí. Ah, ya con Gironella. No. Antes de... Sí. Sí, yo tenía 20 años. Y luego ya me fui a estudiar pintura en Roma, a la Academia de Bellas Artes. Y allí estuve 2 años. Ándale. Esa sí ya era tu Sí. Y entonces, pasión, me imagino. sí, no, pues ¿Y desde siempre. ahí ya pintabas ángeles? No,
No, yo empecé a pintar ángeles en el momento que me separo de Gironella y empiezo mi propio camino de artista en solitario, Ajá. porque decido quedarme en México, él se va a París, decido quedarme en México y veo que todos mis contemporáneos tienen un lenguaje internacional del arte, influenciados por los americanos, básicamente. Ajá. Y entonces dije, no, pues yo me planto en la Catedral de México. Ajá. Y empiezo a hacer una como de construcción de las imágenes virreinales. Ajá. Para ponerlos en el mundo contemporáneo. Y eso es lo que empecé a hacer. ¿Te atreviste por libre que eres? Pues sí. Me imagino que fue muy criticado en su momento. No, pues a nadie me peló, pues todavía me siguen sin pelar. Es cierto. Nadie peló lo que estabas haciendo en su momento. No, bueno, pues imagínate que pintar el altar de los reyes de la catedral o el Cristo Negro o los ángeles músicos o el órgano de la catedral. Hice una como de composición. Ahí luego hice un libro sobre el altar de los reyes, explicando iconográficamente, porque como ya nadie sabe nada de nada, entonces explicando el significado de todos los personajes que están en el altar de los reyes. O sea, bajé los personajes para que la gente lo conociera. ¿Y hiciste un libro de esto? Un libro de eso, sí. ¿Cuántos libros has hecho? Uy, porque por lo que estoy viendo, por lo menos 2. No, he hecho varios. ¿Varios? Sí. Porque este libro que me estabas platicando hace rato de algo de lo que nadie habla en México, que es... El cocodrilo. No, lo del cocodrilo es muy bonito. Ajá. Pero, bueno, sí, lo que hablabas primero de entender la cultura prehispánica como que ellos no sabían que el planeta era redondo. Ah, sí, claro. Sí, la cosa, el mundo plano. Ajá. Es que me interesa mucho porque leí un libro que se llama Los sonámbulos. ¿Sonámbulo? Los sonámbulos de Köstler. Es un análisis de cómo se traduce el conocimiento sobre el universo en la pintura. Ah. Entonces es muy interesante, por ejemplo, en el medioevo, que la gente pensaba también que el mundo era plano. Plano, ajá. Entonces, si tú ves los cuadros, todos son planos. No hay la idea del volumen. Ni punto de fuga. No, es plano. Ok. Y entonces, bueno, él hace un análisis muy bueno, él es un científico y entonces compara las ideas ¿cómo se llama? Del estudio del universo, ¿cómo se llaman los que estudian las estrellas? Astrónomos. La astronomía Ajá. en relación, que es la ciencia en relación al arte. Ah, qué bonito. Sí, es un libro extraordinario. Ay, ese me lo vamos a platicar porque está precioso. Sí. Pero hace rato cuando me decías que en el contexto de nuestra propia imaginación, pues entendemos que el mundo es redondo. Claro, no dudamos un minuto. Pero para ellos, si el sol se metía, Sí, al inframundo. caía Se a caía. un abismo en el que probablemente no iban a volver a ver al sol. Así es. Y entonces por eso sacrificaban doncellas en honor, En el mundo prehispánico. para que entonces el sol volviera a salir al día siguiente. Así es. Por eso los cenotes tan profundos. No, y por eso es muy difícil profundizar en las civilizaciones, porque tienes que tener tantos conocimientos Claro. y realmente lo que nosotros necesitamos es tener las raíces, y las raíces te las dan el conocimiento, que ahora ya a nadie le interesa estudiar nada, ¿no? Y tú decías esta visión, o la gente que no conoce tanto, es muy fácilmente manipulable a través del miedo. Así es, Y eso ha sucedido siempre. siempre. Ahorita que decías que fuiste a ver esta
desenterrada del mundo. Cuéntame del miedo que te dio 500 años, ahora que estamos en los 500 años, 500 años después, entonces, te asustaste. Sí, fui con Eduardo Matos, que es nuestro amigo, entonces, a ver la piedra esa gigantesca allí en el Templo Mayor. Entonces, de repente sale una diosa, así con las garras, con una lengua bífida así espantosa, llena de sangre, y te ve y bueno, pues te mueres en ese minuto de pánico y te quieres ir corriendo. Claro. Ahora, ayer decías el miedo por el cual somos tan manipulables, ¿no? Sí. El miedo al virus este. Sí, el miedo. El miedo de las gárgolas, ¿no? Sí. En el medievo había bueno, tantos... al infierno, al pinche infierno, digo, pues lleno de... ¿El pinche infierno? Sí, horrible, sí. Claro, te vas a ir al pinche infierno. Donde te vas a quemar para la eternidad. Sí, imagínate. Cierto, no es cosa de 10 minutos. No es como el martirio de San Lorenzo que nos enseñabas que al pobre San Lorenzo lo acostaban en una parrilla. Exacto. Y se murió, bueno, Sí. no me imagino que tardó mucho tiempo. Pero esto es para la eternidad. Y no te lo dejan más barato. Y lleno de ¿cómo se llama? De diablos con sus trinches. Y sus Bueno, casas. eso están en los cuadros, porque los pintores hacemos que lo invisible sea visible. Entonces hay cuadros del infierno Ajá. que son aterradores, y luego un monstruo así con una Sí, cabeza, con unos dientes espantosos que te va a comer para siempre. Sí, pero como niñas, era impresionante. Ahí me llevaba mi abuelita, te contaba, a la iglesia donde está este hombre Sí, con los sí. brazos extendidos, Sí. y lo están torturando con unas teas ardientes Sí. debajo del sobaco. Sí. Y Dios mío, ¿qué es este susto, no? Y Claro. o te portas bien. Entonces, pero ha sido una historia entonces de la humanidad esto del miedo. No, pues el miedo es... Manipulación a través hombre, del miedo. sí, no sé qué presidente de Estados Unidos dijo, lo más que tienes que temer es el miedo al miedo. Claro, es por eso yo digo muchas veces, hazlo a pesar del miedo. Sí. Pero en este mundo de la psicomaquia, seguramente tú también has pintado diablos, ¿o no? No, Nunca. nunca. O sea, estás del lado de los ángeles. nada más. Totalmente, radicalmente angelical. Es que tú eres angelical, tú eres como un ángel en la tierra. Me imagino que conoces el mundo de Escher, Sí, como no, sí. donde estos diablos, hay diablos y ángeles, por Sí, cierto. sí. Hay una imagen muy linda donde están, si te fijas en lo oscuro son diablos, si te fijas en lo claro son ángeles. Sí. Está muy bien hecha, ¿no? Sí, claro, es una como matemático el mundo de Escher, ¿no? Sí. Pero tú, yo creo que eres una mujer angelical. Eres Pues- una artista angelical. Eres maravillosa, Carmen Parra. Bueno, y entonces lo que quiero dar énfasis es que el mundo que yo pinto, la gente se reconoce inmediatamente. No tiene que saber mucho de filosofía o de literatura o etcétera, ¿me entiendes? Yo al pintar un águila, pues la gente ve un águila y me da mucho gusto porque descubrí que soy la única artista que ha pintado águilas como animal y no como símbolo. Entonces cuando me traían el águila a mi casa, que era ¿Como un animal? águila, sí, un animalazo así, Ajá. que estuvo 3 años viviendo conmigo. Entonces yo hice una exposición, pero claro, cada objeto de mi trabajo lo investigo. Hasta el fin. Es que eres inquieta, todo quieres saber. Y entonces descubrí que nadie había pintado el águila como animal en México. Solo hay un cuadro de Velasco, Ajá. donde en un paisaje mexicano vuela un águila. Como animal, no Sí, como símbolo. Exacto. ¿Y tú eres la primera artista
No me digas. Y la primera artista que pinta toros y la primera artista que pinta barcos. ¿Cómo? A ver. Pues sí, porque nadie pinta barcos en México. Latinoamérica le da la espalda al mar y nadie pinta marinas, ni barcos, ni nada. Es cierto. Volcanes sí, ¿no? Sí, volcanes, sí. Pero ¿y los toros? Entonces Gironella era apasionado de los toros, porque yo conozco un cuadro que dejó a mi hermana, Ajá. bueno, que mi hermana consiguió y que seguro lo conoces, ¿no? Sí, claro, el de corcholatas, sí. Está hecho todo de corcholatas. Sí. El torero son puras corcholatas. Sí. Sí, porque su familia es Mundet, ¿Y qué es eso? un refresco. Ajá. ¿Y? Mundet, pues pura Por eso. corcholata. ¡Ah! ¡Qué boba! Yo me estaba yendo por el lado de los toros y dije, han de ser de tauromaquia, ¿no? Claro. Ah, su familia es Mundet. Mundet, las corcholatas. él es hijo de Labarrote, por eso pone tantas latas en sus cuadros. Hijo de Labarrote. Exacto, exacto. Una mentada de madre hubiera estado más amable y más cómoda. Hijo, me casé con ese hijo de Labarrote. Exacto. Ay, Carmen, me encantas. Me Y entonces, pues, la tauromaquia, no, bueno, la tauromaquia porque venimos de una cultura hispánica Ay, donde sí. las corridas son Ay, sí. parte de la cultura y entonces, y yo que mi familia era de Ronda, entonces, pues, Claro. y entonces yo desde niña y tenía un tío cronista de toros y entonces, bueno, la tauromaquia era parte de todo esto. ¡Wow! Pues mira, yo me siento muy feliz de que seas nuestra hermana cómoda. Normalmente soy muy celosa de que alguien se acerque a la familia como si fueran hermanos. Pero yo te Al agradezco clan. familiar. Sí, no. Pero entonces cuando tú te metes en las fotografías de nosotros, ¿qué onda? Y ahora te quiero agradecer que seas una hermanota hermosa. Ay, entre gracias, nosotros, gracias. y que estás tan diáfana y que tú ahora la conozca mucha gente y que se sientan acompañados por los ángeles que tú siempre traes en tu sonrisa, en tu alma y en tus alas. Estamos felices aquí. Muchas gracias por Muchísimas recibirnos. gracias. Te amamos, Carmen Parra. Gracias. Gracias. Ay, qué bonito. Regálame un like. Comparte este video, ya sabes con quién. ¿Quieres seguir recibiendo mi contenido? Suscríbete a mi canal y activa la campanita para actualizarte. Te dejo mis redes sociales para estar conectados. Sígueme y crezcamos juntos. ¿Te atreves?